Continuamos periodísticamente hablando con el doctor Erif Caballero. Erif, te preguntaba, ¿por qué los colores rojo, blanco y azul? Digamos, ¿hay alguna referencia de quién fue el que determinó, bueno, el rojo por la justicia? ¿Por qué tuvimos varias banderas? Porque hemos tenido como 4 banderas a lo largo de la historia también. Con respecto al tema de los colores, a la tricolor, creo que la explicación, hay algunos autores que sostienen que, por ejemplo, fueron los colores que usaron los regimientos que fueron justamente a luchar contra los ingleses en Buenos Aires. Hay otros que hablan, por ejemplo, José Escalada habla de que fue el ramo que le regaló Juana María de Lara al capitán Caballero ese 15 de mayo. Pero parece que lo más cierto es que tiene alguna relación con esa continuidad revolucionaria que implicaba la Francia revolucionaria del rojo, blanco y azul. Hay que recordar en un texto Eric Hobsbawm que se llama Ecos de la Marsellesa, habla que más de 90 países se inspiraron en la enseña tricolor francesa para configurar sus... Nosotros pudimos haber adoptado la tricolor por los colores franceses. Pues lo más probable, ¿verdad? Hay otra explicación que habla de que era el color de los Borbones, que era el blanco, que el rojo era el símbolo de la ciudad de Asunción y el azul por alguna otra cuestión. O sea, no hay, lamentablemente, pues no hay un documento en el cual se justifique por qué se tomaron esos colores, a diferencia del caso de Argentina, que Belgrano dice que se inspiró en el cielo y todo lo demás. Lo que sí tenemos claro en el diario de Sucesos Memorables es que la tricolor se izó en la fiesta del 15 de agosto de 1812. En el aniversario de la ciudad de Asunción se iza en la Plaza de Armas esa tricolor. ¿Aparece por primera vez la tricolor? La tricolor, y a partir de ahí esa es nuestra enseña patria, que después va a ser ratificada por el Congreso el 25 de noviembre de 1842, donde en el Congreso lo único que dicen es cómo ha sido hasta ahora, ¿verdad? O sea, tampoco hace una explicación de por qué esos son los colores. Entonces, por eso se prestan a distintas interpretaciones. Pero siempre, digamos, las 3 franjas iguales, sin los escudos. En el caso de 1800, en el diario de Sucesos de 1812 dice que ese día se iza la tricolor con, por un lado, con las armas del rey, o sea, el escudo del rey, y por el otro lado con las armas de la ciudad, ¿verdad? Es lo que dice el diario de Sucesos Memorables. De ahí parece que viene esa tradición que después se adopta en 1842 de tener 2 escudos, ¿verdad? El sello de Hacienda y el escudo nacional. Eso fue en el 42, entonces. En 1812 hubo 2 escudos, la corona española por un lado y por otro lado las armas de la ciudad. Las armas de la ciudad. Sí. Y 30 años después, entonces, se adoptan oficialmente los 2 escudos. Claro, obviamente las armas del rey se sacan del escudo para 1813 cuando se proclama la República, pero hay que recordar que la Junta Gubernativa presidida por Fulgencio Yegros utilizó lo que los historiadores denominamos la máscara de Fernando VII. O sea, en nombre supuestamente de gobernar en nombre de Fernando VII, obviamente nunca tuvieron intenciones de devolverle el poder a Fernando VII. ¿verdad? Por eso empiezan luego con la historia del triunvirato, como sí, para ir haciendo una degradación del poder. Claro, lo que yo siempre insisto es, no es fácil convencerle a la gente que estuvo acostumbrada durante 260 años a una forma de gobierno, a formar parte en este caso de la monarquía española, a que de pronto le diga, sabes que ya esto que vos entendés que tiene que ser así, no es más así. Y no nos referimos a los gobernantes, nos referimos a la población en general. A la población en general. O sea, ya no dependés de la corona española, vamos a ser independientes. Totalmente, y vos tenés capacidad de decisión y vos tenés que elegirle a un diputado que le va a elegir al que gobierna. O sea, es cambiar totalmente la mentalidad de las personas. Esa es un poco la pregunta que te iba a hacer, si hay alguna historia social escrita en la época, porque siempre hablamos de los próceres, de las fechas, de las contiendas bélicas, de todo lo que ha representado nuestra historia militar, pero algún detalle de cómo era la sociedad en la época, de las costumbres, los usos. El libro clásico es el libro del doctor Rafael Eladio Velázquez, que se llamaba El Paraguay en 1811, que hace una descripción de cómo era la sociedad, cómo estaba estructurada socialmente, cómo funcionábamos económicamente, y que es el clásico hasta hoy, que creo que no ha sido superado en materia de tratar de determinar cómo éramos los paraguayos en 1811. O sea, la mayor parte de la población vivía en la región oriental, gran parte de ella otra vez vivía más cerca de Asunción porque eran valles fértiles, estaba más seguro de los ataques de los indígenas del Chaco. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, obviamente, y a la ganadería, un segmento muy pequeño se dedicaba al tema del comercio.
y lo que era la burocracia estatal, vamos a decir, era muy reducida. No pasaba más de 200 y 300 personas. Entonces, esa población, los agricultores principalmente se dedicaban a dos productos que eran bastante rentables en ese momento, que era el tabaco que compraba el propio rey y el azúcar. Paraguay era un gran productor de azúcar a comienzos del siglo XIX, y después le seguían las industrias extractivas, que casi siempre fueron tradicionalmente las nuestras, incluso durante el periodo independiente, que es la yerba mate y la madera. En esos últimos años de la presencia colonial española hubo un fuerte desarrollo de la industria naval. Paraguay fabricó buques, incluso un buque que compró un comerciante de Buenos Aires que usó para cruzar el mar y traer productos y llevar productos hasta la península. Entonces esa industria naval después fue desarticulándose, pero tenía una sociedad que estaba en crecimiento. En Paraguay, la provincia del Paraguay recién recibe moneda metálica de manera sistemática a partir de 1779, por lo tanto estábamos en un proceso de auge económico bastante interesante, porque durante la mayor parte de la dominación española, por ser provincia fronteriza con Portugal, nos prohibían prácticamente comerciar con moneda metálica. Entonces había una economía prácticamente de subsistencia. Finalmente te pregunto, te decía, el personaje del que vamos a hablar, José Gaspar Rodríguez de Francia, condenado por muchos por el aislacionismo, en todo caso reconocido por otros, quienes sostienen que era la única manera de defender ese proceso y esa independencia que buscábamos. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer hoy ya con estos más de 200 años que pasaron? Pensar que solamente si se producía lo que el gobierno de Francia, o si Francia perdía en las votaciones o era asesinado el Jueves Santo y el Paraguay no iba a existir, yo creo que hoy es insostenible. O sea, la identidad, la paraguayidad y el Paraguay como tal es mucho más grande que una persona sola. Independientemente de la talla que sea, nadie puede dudar de la talla de Rodríguez de Francia. Era un hombre que tuvo una vocación de poder. Creo que posiblemente ha sido uno de los pocos políticos paraguayos que tiene una vocación de poder tan marcadamente desarrollada, ¿verdad? Él va acumulando cada vez poder. Durante un año que él se retira de la Junta Gubernativa entre 1811 y 1812, jamás a los otros miembros de la Junta se les ocurre, por ejemplo, pensar en entregarnos a Buenos Aires. Al contrario, es el periodo de más tire y afloje por el tema de los impuestos con Buenos Aires. O sea que obviamente fue un proyecto político que se impuso a otro, que era de un carácter más liberal, que se nota en ese bando del 6 de enero de 1812, que tenía otra idea de cómo construir el Paraguay. Pero creo que ambos proyectos en ningún momento pensaban sinceramente dejar al Paraguay como un país dependiente de Buenos Aires. Creo que la nota del 20 de julio deja un mensaje muy claro a la Junta de Buenos Aires. No hicimos todo este esfuerzo para mudar de amo ni cambiar unas cadenas por otras. Creo que ese mensaje todos estaban contestes con ese proyecto político. Eri, muchísimas gracias, como siempre un gusto. Gracias, Guillermo, y gracias por esta oportunidad de conversar. Profesor, doctor Eri Caballero, compartiendo con nosotros todo lo que conoce acerca de ese proceso que empezamos a vivir hace 208 años. Y con ese recuerdo de nuestra historia, nos despedimos periodísticamente hasta el próximo martes. Mañana repasamos parte de la entrevista también en ABC Cardinal. Que pasen bien.